Bueno, buenas noches. Vamos a empezar la clase. Hoy vamos a hacer un ejercicio mucho más completo con un proyecto donde vamos a utilizar muchas más funciones DAX. Vamos a utilizar nuevamente el Power Query, vamos a utilizar el Power BI. Vamos a trabajar en la clase de hoy lo que se llama la tabla calendario. Y ya la clase de hoy ya es un proyecto más aproximado a lo que uno realmente le tocaría hacer dentro del día a día cuando le toque hacer un tipo de trabajo de estos. Entonces empezamos conociendo las bases de datos. Tenemos una base de datos que esto ya está estructurado. Lo único que vamos a hacer es identificar como qué son los campos, ¿no? Cuando hablo de estructurada, pues quiere decir que las columnas están estandarizadas, que no tiene títulos, no tiene totales de columnas, lo que hemos venido hablando, no hay filas en blanco, columnas en blanco. Nos faltaría convertirlas a formato de tabla. Pero esta es una base de datos donde tenemos las ventas. Aquí tenemos el código del consultor, que es el mismo vendedor, ¿no? Pero no tenemos el nombre del consultor. Nos falta en esta base el nombre del consultor. Tenemos la fecha del pedido, la fecha de facturación, el número de la factura, la cantidad, cuánto fue la venta de esa cantidad, un descuento, un código del producto, pero nos faltaría el nombre del producto. Tenemos un código de categoría y nos faltaría el nombre de la categoría. Por eso es que tenemos aquí consultor, producto y categoría para poder hacer los cruces ya ahorita en Power Query, ¿sí? Bien, lo único que vamos a hacer es convertirlas a tabla. Entonces vamos a pararnos aquí y en el camino les voy mostrando pues como que tienen las bases de datos para que vayan entrando en contexto y se familiaricen más con el ejercicio. Bien, entonces para convertir la tabla pues le decimos control T. Es una base de datos que ya tiene 20.018 registros, ya es una base de datos más grande. Le damos a aceptar. Perfecto. Y por diseño de tabla, entonces le cambiamos a T ventas. Le damos enter. Le voy a quitar los filtros. Datos filtro. Bien, ahora consultor, ¿no? Aquí es donde tenemos estos códigos de consultor, son los mismos que están aquí, ¿no? Los códigos de consultor de acá. Pero aquí en consultor pues tengo códigos de consultores únicos con su nombre y con sus datos. Entonces simplemente control T y le doy a aceptar. Le cambio el nombre. De consultor. Damos enter. Nos vamos con la de producto. Control T. En producto pues tenemos el código del producto, el nombre del producto y el costo unitario. ¿Sí? Le damos a aceptar y la llamamos de productos. En categoría, control T, aceptar, de categoría. Bueno, entonces tenemos aquí el código del consultor y vamos a relacionar para poder pasar el nombre del consultor a esta base de datos, poderla implementar. O sea que la que vamos a implementar es ventas, ¿no?
Tenemos el código del producto, que son, estos códigos son los mismos que están aquí. Entonces la idea es que necesito relacionar ventas con producto a través de la columna código de producto, que es el campo en común, para luego pasar el producto a ventas y pasar el costo unitario a ventas, porque necesito en venta liquidar los costos. Tengo el precio de venta, pero no tengo los costos para saber la utilidad. Y aquí tengo el código de la categoría, que es con este mismo código de la categoría, ¿sí? Entonces lo voy a relacionar también para poder cruzar. Bien, grabamos, cerramos y abrimos un Power BI. Informe en blanco, ¿cierto? Y vamos a subir las bases de datos primeramente a Power Query, porque allá las voy a relacionar, allá las voy a cruzar y allá las voy a implementar, ¿sí? Voy a hacer como todo lo que necesito en Power Query. Entonces dijimos que para irnos al Power Query lo hacemos aquí por inicio y transformar datos, ¿sí? Un puntico, profe. Ok. Un puntico, profe. Profe, hasta ahí transformar datos, todavía no hemos seleccionado la ruta. No. Ah, bueno. Vamos allá apenas Profe, abriendo hasta Power ahí transformar datos, todavía no hemos seleccionado la ruta. Ah, bueno. ¿Listos?
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ok. Muy bien, entonces vamos a conectar primero las bases de datos a Power Query. Decíamos en la clase pasada que era importante, digamos que subir primero las bases de datos a Power Query como para organizarlas de una mejor manera, más fácil, más rápido, y luego sacar consultas para bajarlas a Power BI, ¿no? Eso fue el tema de la clase pasada. Hoy vamos a reforzar eso y vamos a reforzar otra cosita que hemos visto para seguir pues como dándole y ir como acordándonos como cada uno de los procesos. Entonces, para conectar esas bases de datos por Power Query, entonces le vamos a decir aquí nuevo origen, libro de Excel, ¿cierto? Pero aquí hay otros conectores, ¿no? Para conectar bases de datos, por ejemplo, páginas web, ¿no? Por este web, por ejemplo, puedo conectar la URL de un programa contable, pues obviamente si me dan el acceso y el permiso al programa y a la tabla, ¿no? Entonces la puedo conectar, por ejemplo. Puedo conectar con archivos PDF, con archivos planos, con archivos de texto o formato CSV. Por ahí vamos a hacer un ejercicio donde vamos a depurar un archivo por aquí por Power BI, por Power Query, ¿no? Entonces, el proceso correcto es primero subir las bases de datos a Power Query, ¿no? Entonces aquí le decimos, como son de Excel, este es el conector de Excel, ¿no? Entonces le digo libro de Excel y pues me voy donde tengo la base de datos. La tengo por aquí en confecciones y la conecto. Bueno, entonces como los archivos están en la misma, las bases de datos están en el mismo archivo, entonces aquí sí puedo subirlos todos al tiempo, ¿sí? Entonces puedo subir la tabla de categoría, la tabla de consultor, la tabla de productos y la tabla de ventas, ¿no? Pero acuérdense que no necesariamente tienen que estar en el mismo archivo, porque si son archivos muy grandes cada uno, pues para poderlos manipular es mejor tenerlos en archivos independientes, ¿no? Esta, pues la única base de datos grandecita ya es la de 20.000 de ventas y el resto son tablitas muy pequeñas, ¿no? Entonces por eso, y pues a manera de ejercicio, pues lo hice todo dentro del mismo libro de Excel, ¿no? Bien, entonces selecciono las tablas y le damos a aceptar. Y él empieza a conectarlas. Listo.
Bien. La tabla que voy a implementar es la tabla de ventas. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Primero que todo, verificar es trabajo de paciencia, sin afanes, de verificar que la base de datos, cada columna tenga el formato de campo que yo quiero. Entonces, este ID de consultor, como es un campo de tipo numérico, pero con él no voy a hacer cálculo, entonces lo voy a pasar a texto para que pese menos dentro de la base de datos. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Hasta ahí vamos, profe. Listo, muy bien. Hasta ahí vamos, profe. Fecha de pedido, pues la voy a confirmar de tipo fecha. Fecha de la factura también la voy a confirmar de tipo fecha. No se vayan a equivocar, ahí dice fecha ahora. Factura es también una columna numérica, pero con este número de factura no voy a hacer ningún cálculo, entonces lo paso a texto. Cantidad lo voy a dejar así, decimal. Venta COP lo voy a pasar a número entero. Descuento también lo voy a pasar a número entero. Código del producto ya está entero, pero lo voy a dejar entonces factura lo pasé de tipo texto, cantidad quedó decimal, venta quedó entero, descuento quedó entero, código del producto de tipo texto, código de la categoría de tipo texto, Profe, es que me está saliendo como una advertencia que dice tiene cambios pendientes en sus consultas que no se han aplicado, entonces no sé, ahí está. no, dele ahí actualizar. Profe, es que me está saliendo como una advertencia que dice tiene cambios pendientes en sus consultas que no se han aplicado, entonces no sé, ahí está como cargando. De tipo texto. Esta tabla... Me aparece un mensaje, perdón, qué pena, profe, me dice es que se produjo un error, expecting modeling engineering to block any change. Profe, me aparece un mensaje, perdón, qué pena, profe, me dice es que se produjo un error, expecting modeling engineering to block any change. ¿Será que cierro informar sobre este problema? Claro, tienes que tenerlo cerrado, el archivo lo tienes que tener cerrado. Sí, con este archivo. ¿Será que cierro todo otra vez? Porque ya cerré todo el Excel y el Power BI lo abrí. No entiendo por qué. El archivo sí está cerrado, el de Excel. El archivo de todos. Voy a cerrar aquí esto. No, profe.
Pero Voy a te cerrar cargaron, aquí te eso y cargaron las vuelvo. consultas, Gracias. Ingrid, te cargaron las consultas. No, profe. ¿Esto no te cargó? No. Voy a cerrar aquí todo. Coja bien el archivo, ¿no? Pero le diste formato de tabla, le diste formato de tabla a No, las profe. bases de datos, ¿sí? Sí, profe. Bueno, hágale. No. Ok, formato de Voy a tabla. cerrar Voy a aquí cerrar todo esto y volverlo y a abrir. vuelvo. Sí, sí, profe. Ajá. Sí, yo el formato de tabla. Voy Hola, a Kelly, cerrar ¿cómo esto y estás? volverlo a Estamos abrir, profe. trabajando en la carpeta del archivo de confecciones. Ya eso tú lo sabes hacer. Es convertir las bases de datos a tabla y las carga Power Query, si te acuerdas. Ah, bueno, señor, ya lo hago. Muchas gracias. ¿Me dijo confecciones? Sí, confecciones. Ok, ya lo hago. Gracias. Disculpa la demora. Ah, bueno, señor, ya lo hago. Muchas gracias. ¿Me dijo confecciones? Ok, ya lo hago. Gracias. Disculpa la demora. Estás cogiendo el archivo de confecciones, ¿no, Ingrid? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Dale, ¿listo? El proceso, estoy esperando aquí que ya me cargue, profe. El proceso, estoy esperando aquí que ya me cargue, profe. Bueno, lo que hay que hacer es cambiarles el formato a las columnas, ¿no? Le cambiamos el formato a algunas columnas. Listo, profe, aquí ya me cargó. Entonces, Listo, profe, aquí ya me cargó. bueno, entonces lo que hicimos fue decirle aquí a código del consultor, le dijimos que lo mismo para Kelly, que el código del consultor quedara en formato de texto. Fecha del pedido, pues le confirmamos en tipo fecha, ¿no? Texto es el que dice ABC, fecha pues es el que dice fecha, este también lo dejamos en, la fecha de la factura también la dejamos en tipo fecha, la factura la dejamos en tipo texto, la cantidad la dejamos en decimal, ¿sí? Ventas quedó en número entero.
Descuento quedó en una columna de tipo entero. Código del producto quedó en texto. Código de categoría en tipo texto. Ciudad texto y sector texto. ¿Sí? Sí, profesor. Bueno. Ingrid, Kelly. Por allá tienen un micrófono. Sí, profesor. Sí, profe, ciudad, sector, tipo texto. Bueno, vamos a cruzar primero con consultor. Entonces me voy a la tabla de Ciudad, sector, consultor. tipo texto. Consultor tiene el código del consultor, son códigos únicos, no se repiten, ¿no? Viene el nombre del consultor, la fecha de nacimiento y la fecha de contrato. Entonces vamos a calcular la edad de los consultores y el tiempo laborado. Esto lo hicimos en la clase pasada. Lo vamos a repetir. Bien concentraditos, por favor, para que no se queden y nos rindan. Dígame. Una pregunta, si usted va a cruzar, digamos, esa de código de consultor con la de código de consultor de ventas, ¿tienen que estar en el mismo formato? Es decir, sí, correcto. Texto y número. Una pregunta, si usted va a cruzar, digamos, esa de código de consultor con la de código de consultor de ventas, ¿tienen que estar en el mismo formato? Es decir, texto y número. La base de datos lo pasé a texto, entonces este también tiene que ser de texto. Para poder relacionar dos bases de datos, tienen que ser dos campos en común. Si el uno es texto, el otro es texto. Si el otro es número, el otro es número. Si el otro es fecha, también tiene que ser fecha. Bien, muy bien. Entonces ya me quedó código de consultor, me quedó de tipo texto, así como lo tengo en ventas, de tipo texto. Y pues aclarando que estos códigos que están aquí en ventas, pues son los mismos que tengo aquí, ¿no? Bien, entonces para calcular a esta fecha de nacimiento, vamos a duplicar la columna, ¿sí? Entonces aquí con botón derecho le decimos duplicar columna. Listo, él siempre le agrega al final, le cambio el nombre, ¿cierto? Me puedo parar bien el encabezado y presionar F2 y allí le coloco edad. Luego aquí en transformar, le habíamos dicho estando parado aquí en la columna. No necesito tampoco seleccionarla, simplemente parado en la columna. Por transformar le digo fecha, antigüedad. ¿Sí? Una vez él le da ese formato de antigüedad, entonces en edad le doy botón derecho, transformar y le digo en total de años. Perdón, profe, en la anterior de antigüedad, ¿cómo fue que se lo dio? Por transformar fecha. Transformar fecha, antigüedad, ¿sí? Perdón, profe, en la anterior de antigüedad, ¿cómo fue que se lo dio? Y luego me paré en la columna y aquí con botón derecho le dije transformar y le dije en total de años.
Lo voy a dejar como número entero aquí. Entonces le cambio el formato. Y puedo coger esta columna y la paso aquí al lado. Ahora la columna que voy a duplicar es la fecha de contrato. Entonces me paro en la fecha de contrato aquí, le doy botón derecho, duplicar columna. Le cambio el nombre, botón derecho, cambiar nombre y le voy a colocar tiempo laborado. Entonces, parado en la columna, lo que me preguntó ahorita Ingrid, entonces me voy por transformar, fecha y le doy antigüedad. Luego en la columna le doy botón derecho y le digo transformar. Y lo convierto en años también. Ahora lo voy a dejar con un decimal. Profe, muy buenas noches. Disculpen la interrupción. Solamente me puede ayudar. ¿En qué lado era donde podíamos agregar las columnas para traer la información de las otras tablas? Profe, muy buenas noches. Disculpen la interrupción. ¿No has podido Solamente subir me las puede bases de ayudar. datos? ¿En qué lado era donde podíamos agregar las columnas para traer la información de las otras tablas? Estoy en consultor para empezar a traer la información de las otras tablas. No, pero no hemos todavía. No, sí, ya subí las nada. bases de datos, sino que tengo un lapsus en el cual, en el caso, estoy en consultor No. para empezar a traer la En ventas información de las solamente otras tablas. les cambiamos algunos formatos, como por ejemplo a código del consultor la convertimos en texto. Ah, ok, perdón, es que estaba La viendo, entonces factura pensé que ya también habían la cruzado. convertimos en texto esta columna. Venta la convertimos en tipo entero. Eso fue lo que hicimos. Descuento de tipo entero, pero todavía no hemos usado nada. Ah, ok, muchas gracias. Estamos en consultor y lo que hicimos fue duplicar las columnas de fecha de nacimiento y fecha de contrato y les estamos calculando. Ah, ok, tiempo. muchas gracias. Entonces, esta de tiempo laborado la voy a dejar con un decimal. Entonces, esta la pasé a entero, pero esta la voy a dejar decimal con un decimal. Entonces, aquí botón derecho, transformar, redondear con un decimal. Bien. Esta base de datos tiene que quedar con formato de texto. La columna de código de consultor tiene que quedar con el código del consultor, ¿sí? Lo mismo como lo dejamos en ventas. Código de consultor en formato de texto. Bueno. Si no han podido hacer lo demás, no importa. Síganme aquí para que no se queden más. Nos vamos a parar en ventas porque voy a relacionar primero que todo ventas con consultor. Voy a relacionarlas para poder hacer el cruce.
Entonces, en Power Query siempre me debo de parar en la base de datos que voy a implementar, que voy a cambiar, que voy a transformar. En este caso es ventas, para poder hacer la relación. Entonces me paro aquí en ventas, ¿sí? Y acá por inicio, aquí al final está el combinar, que ese es el mismo relacionar, es sinónimo de relacionar. Entonces le voy a decir combinar esta tabla de ventas, le digo combinar consultas. Entonces la consulta que voy a relacionar es la tabla ventas, que es donde estoy parado, y escojo la otra que acabé de alistar, la de T-Consultor. Ambas tienen código de consultor y código de consultor. Si no se llaman lo mismo, igual la relación funciona. Lo que importa es que el tipo de datos sea igual. Pero sería bueno darles el mismo nombre en caso de que no estén. Entonces me salgo de aquí, me paro en la columna y les doy el mismo nombre, no cambiar nombre. ¿Sí? Le digo aquí cambiar nombre y les doy el mismo nombre, pues para que sea más fácil manejar el modelo. Pero si los nombres no son iguales, igual funciona. Lo importante es que la columna tenga el mismo tipo de dato. Bueno, entonces vuelvo y lo hago. Inicio, combinar. Combinar consultas. Entonces, me muestra la consulta donde estoy parado. Y voy a seleccionar la consulta en la que voy a relacionar. Código de consultor. Simplemente hago clic en código del consultor y clic en código del consultor. Puede ser primero en ventas o en consultor, eso es indiferente. Tengo que resaltarla, no hacerles clic. Una vez resaltadas, él me da un visto bueno, dice que voy a combinar 20.017 filas, ¿no? Le doy a aceptar. Y en Power Query, cuando él relaciona, veíamos en la clase anterior que él monta la tabla de consultor en la última columna de la tabla ventas, que es donde estoy parado. Entonces yo tengo que expandir esa tabla para poder hacer el cruce de datos, seleccionar los campos que quiero pasar. Entonces aquí se expande aquí en estos dos punticos. Y entonces le digo que de esta base de datos necesito solamente el nombre del consultor y podría pasar cualquier otra, como por hacer el ejercicio, tiempo laborado, por ejemplo. No paso código del consultor porque ya lo tengo en ventas, ¿no? Entonces ¿para qué voy a pasarlo? Me quedaría dos veces, ¿no? Pero aquí es donde tengo la necesidad, porque en ventas tengo ese el código del consultor y en consultor tengo el nombre. Entonces eso es lo que estoy haciendo ahí, le voy a aceptar y él ahí me expande, ¿cierto? Bueno, entonces ahí está. Lo único que tengo que hacer es aquí cambiarle nombres a columna, que no queden tan grandes esos nombres. F2, le puedo decir consultor, ya. Quito el nombre de la tabla y aquí tengo el tiempo laborado. Botón derecho, cambiar nombre, tiempo laborado.
Eso es un buscar B súper rápido, muy fácil. Que era lo que les decía la clase pasada, ¿no? Si estos son bases de datos grandes y usted se pone a cruzar datos en Excel, pues se va a demorar un poco de tiempo, ¿no? Aquí es rápido, sin tanta cosa. Todo es que la base de datos quede bien relacionada. Estas dos columnas las puedo marcar aquí con control y las muevo aquí al lado de donde está el código del consultor. Con clic sostenido lo pueden pasar. Arrastran la columna. Bueno, voy a dejar este consultor en mayúscula. Entonces, con botón derecho, por aquí donde dice transformar, le voy a decir mayúsculas. Listo. Entonces ya en esta base de datos tengo los nombres de los vendedores o los consultores, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos ahí bien? Sí, profe, todo bien. Voy ahora a pasar, voy a relacionar ventas con productos. Sí, profe, todo bien. El campo en común es el código del producto. Entonces este código del producto también lo voy a convertir a texto porque en ventas lo tengo formato texto. Y voy a relacionar productos con código de producto y ventas con el código del producto que lo tengo por acá. Ese es el campo en común. Para relacionar, pues a esta tabla no le voy a hacer nada. Podríamos dejar el costo unitario como número entero. Los números enteros ocupan menos espacio que los números decimal, ¿no? ¿Sí? Me paro en ventas porque ahí es donde voy a pasar el nombre del producto y el costo unitario. Nuevamente, inicio, combinar consulta. Me muestra la tabla donde estoy parado y cojo la tabla con la que voy a combinar de productos. Código del producto con el código del producto. Le doy a aceptar y lo mismo. Él monta la tabla al final y entonces aquí en expandir le digo que voy a pasar, desactivo todos los filtros, le digo que me pase producto y costo unitario. Le doy a aceptar.
Cambio el nombre aquí con F2, dejo solamente productos o producto. Y aquí también cambio solamente costo unitario. Voy a pasar el producto para acá, pero voy a arreglar un poquito esta base de datos. Voy a pasar el código y el producto con control, ¿no? Lo voy a colocar aquí antes de por aquí. Entonces me queda código producto, producto, cantidad. Y después de cantidad voy a poner el costo unitario. Si no han podido cruzar es porque no han cambiado, de pronto los campos no son los mismos, ¿no? Solamente me falta cruzar la tabla de categoría. Entonces aquí también cambio el formato a texto. Y ya, a esta no le voy a hacer nada más. Me paro en ventas y vuelvo y juega. Inicio, combinar, combinar consulta. Con este ejercicio yo ya pienso que ese tema debe quedar 1A. Código de categoría. Con el código de la categoría. Aceptar. Me agrega la tabla, entonces expando la tabla y le digo que solamente necesito pasar el nombre de la categoría. Con F2 voy a dejar solamente que diga categoría. Entonces, en cuanto a cruces, ya tengo la información con las columnas con las cuales voy a trabajar en el Power BI para hacer resúmenes por categoría, por el nombre del consultor, por el nombre del producto, porque ya tengo los nombres aquí en la consulta de T-Ventas. Ya hice cruces, ¿no? Y para poder cruzar, pues lo que hicimos fue, efectivamente, lo que hicimos fue relacionar, ¿cierto? Pero me falta hacer otras cosas, como por ejemplo, yo tengo una venta y tengo un descuento.
me falta calcular la venta neta, que sería la venta menos el descuento. La clase pasada hicimos un cálculo rápido, por aquí por agregar columna. Lo vamos a volver a repetir. Entonces selecciono venta COP primero y con control selecciono descuento. Me voy por agregar columna y aquí donde dice estándar, pues le digo restar, ¿sí? Agregar columna estándar. Deben primero hacer clic en venta COP y con control en descuento para que él reste a la venta, le resta el descuento. Si seleccionan primero el descuento y luego venta COP, le va a dar un número negativo. Entonces se van arriba por agregar columna, le dicen aquí en estándar que van a restar. Le cambiamos el nombre y le vamos a colocar total venta. Y la paso por aquí. Bien, ahora lo que voy a hacer es... Profe, disculpe, era en cuál de las columnas para darle restar. Selecciona la venta. Profe, disculpe, era en cuál de las columnas para darle restar. Y por agregar columna en estándar le dice restar. Listo, muchas gracias. Le cambia el nombre a la columna. Ok. La llama total venta y la cuadra aquí. La mueve ahí al lado de descuento. Listo, muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Ok. Ahora voy a calcular el total de los costos. Aquí tengo la cantidad y tengo el costo unitario. Muchas gracias. También lo puedo hacer por aquí como lo hice ahorita. Como es una multiplicación, pues no importa cuál columna escojo, ¿no? El orden de los factores no altera el producto, ¿no? Lo aprendimos cuando estábamos por allá en primaria. Pero no lo voy a hacer por aquí, lo voy a hacer como una columna personalizada, que por aquí también puedo hacer cálculos. Esta es cuando son dos columnitas, entonces le puedes decir multiplicar, restar, sumar, dividir, ¿no? Pero si es un cálculo más complejo que le toca restar, luego multiplicar, hacer una condición, entonces le dice agregar columna y columna personalizada. Entonces la voy a hacer por aquí para que también aprendan a manejarla por aquí la fórmula. Agregar columna, columna personalizada, para donde quieran, para donde quieran.
Te le digo agregar columna, columna personalizada. Entonces esta columna la voy a llamar total costos. Y es igual entonces a la cantidad porque es el asterisco el costo unitario. Si eso tuviera que encerrarlo y dividirlo, pues entonces lo encerraría y le dividiría por 2. Bueno, cualquier cálculo que le toque hacer, ahí podría arreglar la fórmula, ¿sí? Y le damos a aceptar. Lo que hay que tener cuidado cuando hago el cálculo por aquí con columna personalizada es que tienen que verificar el formato del tipo de dato de la columna, porque él siempre la define de texto y número. En la clase pasada lo expliqué. Si yo la dejo así, yo no puedo hacer resúmenes porque él no reconoce esto propiamente como un número. O es de sal o es de azúcar. Entonces le dice aquí clic y le dice no, pues esto es un número entero. Y entonces voy a poner aquí total costos. ¿Sí? Entonces tengo la venta, el descuento, tendría ya el total de la venta y tendría el total de los costos, ¿no? Entonces ahora sí puedo sacar una utilidad, ¿no? Que sería el total de la venta menos el total de los costos, ¿no? Entonces marco el total de la venta, normal, hago clic, normal, solo el mouse clic y con control marco el total de los costos. La voy a hacer nuevamente por aquí porque son solamente 2 columnas. Agregar columna estándar, le digo restar. Y a esto lo llamo utilidad. Todo eso es lo que repito, ¿no? Si usted tiene bases de datos grandes, hacer todo este proceso en Excel, súper demoradísimo. Corro utilidad, aquí. Bueno, lo que hay que tener en cuenta aquí es que este total venta es el total venta por factura, ¿no? Cada una de estas es una factura. Son facturas de un solo registro, un solo producto. Entonces tengo el total de la venta de esta factura, este total venta de esta factura, el total de los costos de la misma factura y la utilidad de esa misma factura. O sea que esos total venta y total costo son por fila, no por registro, ¿no? Todavía no tengo el total de la columna. Ahí es donde entra la medida. Bien. A esta base de datos le voy a hacer un cambio por acá.
donde dice ciudad, vamos a activar aquí el filtro. Le damos cargar más. Y voy a cambiar este punto de venta por Neiva. Le doy cancelar. Y como en Excel, con botón derecho, le digo reemplazar. Punto de venta. Acuérdense que aquí en Power Query sí él discrimina mayúscula de minúsculas. Entonces como punto de venta está en mayúscula, lo debo de escribir en mayúscula. Entonces le digo punto de venta, reemplácelo por Neiva. Igualito que Excel, ¿no? No hay nada diferente. La diferencia es que aquí haría más rápido el cambio. Listo. Entonces ya me aparece Neiva en lugar de punto de venta. Bien. Voy a sacar una copia de esta consulta. Entonces, de ventas, le hago clic con el botón derecho y le voy a decir aquí duplicar columna por referencia para que queden ligadas, ¿no? con la original. Y la original pues queda que ventas queda ligada con la fuente que es de Excel. Le cambio el nombre a esta consulta, le puedo dar F2 y la puedo llamar aquí reporte de ventas. A este reporte de ventas le voy a quitar unas columnas que no voy a trabajar en Power BI, ¿sí? Entonces, para quitar esas columnas, la forma correcta de hacerlas no es eliminarlas. La forma correcta sería venir por aquí por inicio, esto lo hicimos la vez pasada, administrar columnas, elegir columnas y entonces voy a desactivar código del consultor, tiempo laborado, factura no la voy a subir, ni código del producto, ni código de la categoría, ni sector.
¿Lo tienen? Sí, señor. Le damos a aceptar. Sí, señor. Bueno. Lo otro que voy a hacer es que para el informe que voy a presentar no es sobre todos los productos, son las líneas que yo manejo. Entonces voy a quitar este archivo, este y este en este momento tienen la misma cantidad de registros, ¿no? La diferencia es que ahorita este pues tiene unas columnas menos que el de ventas porque las acabé de deshabilitar. Pero si yo le digo aquí por transformar, vuelvo y le digo contar filas, entonces esta es una base de datos que tiene plena, en bruto tiene 20.017 registros, ¿no? Aquí en el panel de pasos voy a eliminar el paso, filas contadas. Entonces yo no necesito bajar toda esa información a Power BI porque toda esa información no es la que yo necesito, yo solamente voy a bajar la que a mí me corresponde. Puede que se dé el caso también, pues obviamente que necesita toda la información, pues entonces no filtra nada y baja toda. Pero lo que hay que es tener en cuenta en un diseño de un informe que se debe de ajustar a la necesidad. Pues si los necesita todos, pues todos los baja. Pero si yo voy a trabajar con 5 líneas y esto tiene 200 líneas, ¿para qué bajo todas las otras líneas a Power BI? A que se vuelva más lento y que me enrede más con datos. Entonces solamente le voy a decir aquí en producto, cargar más, quito seleccionar todo, y entonces resulta que las líneas mías son blusas batas, blusas camisas, camisetas polos, y dejemos por aquí chaquetas. ¿Sí? Esas son las 4 líneas que yo distribuyo. Y sobre eso es que voy a presentar mi informe. Al hacer ese filtro, pues obviamente estoy quitando un montón de filas que no tienen nada que ver con mi informe. Ahí es donde le quito peso de lectura. Cuando le borro las columnas, cuando le quito las columnas, le estoy quitando peso de almacenamiento, pero cuando le suprimo filas a través de filtros, quiere decir que la base de datos va a ser más rápida porque para sacar un dato ya no tiene que trabajar sobre 20.017 registros, sino que solamente va a trabajar, vamos a ver en cuánto quedó esto. Entonces de 20.000 registros, transformar, contar filas, la base de datos quedó en 6.112. La diferencia es del cielo a la tierra, ¿sí? Elimino el paso. Entonces, dentro de todo este alistamiento que hice en Power Query, entonces la única consulta que en este momento voy a bajar es la de reporte de ventas. Estas no las voy a bajar. Entonces las voy a deshabilitar, le voy a deshabilitar la carga. También lo hicimos en la clase pasada. Entonces aquí le doy botón derecho y le quito el habilitar carga. Botón derecho, le quito el habilitar carga. Botón derecho, le quito y el botón derecho, habilitar carga. Obviamente la de reporte de ventas no, pues porque esa sí tiene que quedar. Ahora sí,
me puedo ir a Power BI porque ya tengo lo que llamamos la base de datos peluqueada, con todo lo que usted necesita, ¿sí? Bueno, hay algo otras cosas que vamos a implementar, pero las vamos a hacer desde Power BI. Hecho eso y teniendo la consulta que yo necesito presentar el informe, entonces le digo cerrar y aplicar. Aquí por archivo, cerrar y aplicar. Y fuímonos para Power BI. Bueno, aquí está demoradito porque es que estoy grabando con otro aplicativo porque no he podido con esa grabación. Entonces por eso es que está demorado. Bien. Entonces ya tengo mi base de datos, ¿sí? Se llama reporte de ventas. Aquí está, ¿sí ves? ¿Para qué bajo la tabla de consultor si no voy a hacer nada con esa tabla aquí? No voy a hacer nada con la tabla de categorías, no voy a hacer nada con la tabla de productos, porque ya toda la información la tengo aquí. Entonces por eso es que no se sube en crudo derechito a las bases de datos a Power BI, pues se puede hacer, pero no se debe de hacer. Un buen diseño queda primero haciendo lo que estamos haciendo, relacionando desde Power Query, cruzando la información que necesite, hacer los cálculos que más pueda en Power Query, filtro lo que tenga de acuerdo a mi necesidad, deshabilito las columnas que no voy a trabajar en el informe, y entonces vas armando un proyecto de informe que va a ser duradero en el tiempo, ¿no? Porque si usted tiene una base de datos de 5 millones y toda la sube a Power BI, pues va a llegar el momento en que en ese Power BI se le va a convertir en otro Excel. Entonces por eso es primero ese paso. Entonces volvemos a repetir los procesos. El primer paso fue irnos a Excel y darle formato de tabla, que las columnas que vaya a cruzar tengan los mismos nombres, ¿cierto? Básicamente eso, que no vayan a tener totales de columna, totales de fila. Cuando yo digo totales de filas, por ejemplo, si una base de datos dice venta semana 1, venta semana 2, venta semana 3, venta semana 4, total ventas, ese total ventas no puede ir. No pueden haber totales de fila, ni pueden haber totales de columnas. Eso es claro. Bien. Una vez usted alista las bases de datos en Excel, entonces las sube a Power Query. Y en Power Query las relaciona para cruzar datos y las implementa con las fórmulas que le haga falta. Deshabilita columnas y si hay la posibilidad de filtrar, entonces hace el filtro para quitar columnas que no tengan que ver con su informe. Si vas a trabajar con todos los datos, pues entonces no hace ningún filtro, porque los necesita todos en el informe. En Power Query deshabilito la carga de las columnas que ya no voy a trabajar en Power BI y bajo solamente las consultas que yo vaya a trabajar. Pues yo hice una, pero yo pude haber hecho otras, ¿no? En este caso ya tengo una base de datos, una consulta depurada con toda la información para el reporte que voy a hacer mío, ¿sí? Puede que después yo vuelva a subir a Power Query y haga otra consulta, por ejemplo, que me lo pidan específicamente por ciudad, por ejemplo. Entonces yo acondiciono una consulta para hacer ese informe, de acuerdo a esa necesidad, ¿no?
Entonces yo puedo seguir haciendo consultas para hacer dashboard específicos. Bueno, hecho esto aquí, entonces voy a darle un tamaño al lienzo. Entonces ya también lo habíamos hecho, vamos a volver a recordarlo. Para ver el lienzo, entonces por formato, que es aquí, ¿cierto? Entonces le va a decir que el fondo del lienzo, no, perdón, me despisté, la configuración del lienzo. Entonces le voy a decir que voy a hacer un lienzo con un tamaño personalizado. Entonces le voy a colocar aquí 950 píxeles de alto por 1700 píxeles de ancho. Listo. Y en el fondo del lienzo le vamos a manejar un color suave. Usted le puede colocar el color que quiera. Yo le voy a manejar un color grisecito aquí. Para el fondo, en el ejercicio pasado insertamos una imagen. Ahora voy a colocar un fondo. Un color para el fondo del lienzo. Y le mejoro la transparencia aquí, ¿no? Voy a dejar así como al 50% en tono gris. Como todos los elementos que yo coloque aquí, sea una tarjeta, sea una matriz, sea una gráfica, él a todos los elementos les pone un fondo blanco. Entonces se me ve el parche. Si yo coloco aquí una tabla, mira, entonces me va a quedar el parche blanco ahí de la tabla, ¿sí? Me va a quedar el parche. Entonces le voy a quitar el fondo a todos los elementos que yo ponga, pero para no ponerme a hacer uno por uno, entonces me voy a venir aquí a ver, cerrar un momento esto aquí. Entonces aquí por ver, en el panel de temas, personalizar tema actual, elementos visuales. Entonces le va a decir que la transparencia sea al 100% de todos los elementos que usted coloque. Aplicar. Entonces le dije ver, personalizar tema actual, elementos visuales, y la transparencia la pone al 100%. Entonces si yo inserto, por ejemplo, una tarjeta, la pongo aquí, bueno, me debe quedar transparente. Ahorita revisamos, es que seguro es por lo que no tiene ningún dato, pero no debió haberme salido transparente. Por acá, yo lo he hecho por acá, es que no sé si lo han cambiado. Bueno, ya lo ensayamos a ver. Bien,
Esta hoja la voy a llamar panel de archivos o panel de información más bien. Y aquí pues vamos a hacer un cuadro de texto, lo hicimos también en la clase pasada. Por insertar cuadro de texto. Le voy a colocar un Arial con un tamaño de letra 24. Le colocamos un nombre de distribuciones, el gancho limitada. Enter, le podemos decir aquí menú principal. Y pues lo puedo centrar. Sí, ahí está bien porque me salió sin fondo, ¿sí ves? Si no, esto me hubiera salido, si yo no hubiera hecho la operación anterior, me coloco un parche blanco ahí, ¿no? Que es el fondo que él le maneja los elementos. Bueno, cuando yo voy a hacer un proyecto, entonces cuando usted ya tiene la tabla o las consultas o las tablas que usted necesita, aquí le aparecen, ¿cierto? Yo en este momento pues necesito una. Pero para hacer este proyecto yo necesito una tabla de medidas. Volvemos a repetir. Ya con esta es la tercera, cuarta vez que lo repito. Entonces eso es automático y eso es lo que toca hacer. Entonces tengo que crear una tabla para organizar las medidas. Entonces le voy a decir aquí inicio, introducir datos y por acá es donde creo la tabla de medidas. Le doy cargar. En esa tabla de medidas voy a hacer todos los cálculos que yo necesito. Por ejemplo, yo voy a hacer un informe del total de las ventas y de los costos, ¿no? ¿Sí? A esas dos columnas, o sea que le voy a sacar a esta al total de la venta y al total de los costos. Con esas dos columnas voy a trabajar medidas, ¿no? Entonces bueno, entonces pues ahí es donde, en esta tablita es donde la voy a organizar. Apenas creé la carpeta, ahorita hacemos las medidas, ¿sí? Pero en este también, de una vez voy a aclarar el tema aquí. Por introducir datos también puede crear una tabla, pero con datos, no una tabla vacía como la que acabamos de crear, ¿no? Entonces vamos a crear una tabla con datos. Entonces le voy a decir nuevamente, inicio, introducir datos. Y entonces aquí voy a crear ya una tabla pero con datos. Entonces esta columna le puedo decir, por ejemplo, código. Aquí le puedo decir presupuesto, por ejemplo. Bueno, producto. Presupuesto de venta, y ya, usted la llena
coloquémosle por aquí el año. ¿Ves? En la medida en que usted explicaba en la clase pasada que este es un Excel, ¿no? Solamente que aquí yo sí le voy diciendo qué columnas son las que necesito y luego la alimento de datos, ¿no? Entonces, no es como en Excel, que en Excel me aparecen las 16.384 columnas que tiene la hoja. Así usted vaya a usar 2, 4, 10, 20, 100, pero él te da las 16.000. Entonces, aquí uno se agarra a llenar. Entonces usted puede decir el código 1020 del producto camisas. El presupuesto de ventas son 15 millones, por ejemplo, para el año 2025. El 1021, chaquetas. Y aquí hace un Excel, ¿no? El presupuesto de venta de esos son 55 millones para el año 2025. Y ahí sigue llenando. Llama la tabla, ya no lo voy a llamar medidas porque es una tabla por medidas, es una tabla que estoy creando aquí, una base de datos, una hoja electrónica. Entonces la puedo llamar presupuesto. No sé por qué hasta ahora siempre me agarra de estornudadera. Presupuesto. Y le doy cargar. Y si usted observa, entonces acaba de crear una tabla de presupuesto. Ahí está. Estas tablas que las hice por aquí, por inicio, por introducir datos, se llaman tablas internas. ¿Sí? Pero resulta que me faltó información o necesito modificar un valor de la tabla o necesito agregar. Entonces yo necesito ir a editar esta tabla. Pero anoto aquí blusas, camisas. Resulta que me faltó blusas, camisas en el presupuesto. Para modificar una tabla interna, tiene que hacerlo desde Power Query. Porque la fuente de él, ¿dónde es la fuente? Yo no puedo modificar en Excel porque la base de datos, esta base de datos de presupuesto no es de Excel. Es una tabla que hice aquí interna. No está conectada con nada, pertenece aquí a Power BI. Entonces, para modificar en las tablas internas que yo hago por aquí, tengo que irme a Power Query. Entonces, por inicio, transformar datos. Me paro en la tabla de presupuesto. Y aquí en el panel de pasos, si el panel de pasos lo tiene cerrado, no lo encuentra, había explicado que por vista, configuración de la consulta, por ahí la activa. Se viene a la ruedita de configuración y aquí entra a modificarla. Entonces el 1022 camisas, blusas, bueno, no me acuerdo bien los nombres, pero ahorita no importa eso. Camisas, blusas. El presupuesto de venta para eso fue de 40 millones. Yo estoy colocando, estoy viendo mal.
coloqué 1, 2, 3, así 40 millones del año 2025. Esta tabla, si está bien organizada, usted la puede relacionar con otra tabla, ¿no? O simplemente puede ser transversal al proyecto, pero es un complemento de pronto para exponer algo que usted necesite. Aprovechando que está ese proyecto, pues usted dice, no, yo también voy a hacer presupuesto y hago un informe de presupuesto. ¿Sí? Una vez hecho el cambio, entonces le dice inicio, cerrar y aplicar, ¿no? No me puedo cambiar aquí de Power BI a Power Query. Tengo que cerrar Query para que él actualice y baje, ¿no? Hacer lo que está haciendo en ese momento. Yo puedo venir acá. Perdón, ¿le dimos a actualizar? No, es que no, eso lo hace solito él. ¿No? Vale, gracias. Eso él lo hace solito. Le das a actualizar, de pronto, aunque cuando él Perdón, ¿le dimos a actualizar? No, es que me perdí un momento. ¿No? Vale, gracias. O de pronto si te sales de acá y vas a Excel, hace alguna modificación, vuelve y entra, él automáticamente actualiza. Bien. Pero ya cerramos o sea, ya estamos en Power BI y lo otro lo dejamos ahí. ¿Qué es lo otro? La otra ventana de... Pero ya cerramos donde le damos inicio. O sea, ya estamos en Power BI y lo otro lo dejamos ahí. Query. Sí. Exactamente. Sí, la otra ventana, el de Query lo cerramos. Donde le damos inicio, transformar query, datos y eso. Y haces modificaciones y todo eso para que él actualice automáticamente. Tiene que decirle aquí cerrar y aplicar, ¿no? Sí. Vale. ¿Sí? Gracias. Okay. Sí, ya. Yo puedo crear una medida para presupuesto de venta, pues como conservando el orden técnico de cómo se trabaja en Power BI, ¿cierto? Entonces yo aquí en medidas voy a crear una medida, aquí botón derecho, nueva medida, y le voy a crear una medida a la columna del presupuesto para poderla graficar. Entonces le voy a decir aquí total presupuesto. En medida le di botón derecho y le dije nueva medida. También lo puede hacer en los 3 punticos, ahí dice nueva medida. Aquí dice nueva medida. Total presupuesto. Total presupuesto es igual a la suma, sum, ¿cierto? Esa es la función DAX. Abro la tabla, abro el paréntesis y siempre nombro primero la tabla. Entonces la tabla se llama presupuesto y él la filtra. Entonces de esa le voy a decir que me sume el presupuesto de venta, ¿no? Ya tengo la medida. ¿Sí? ¿La tienen? Sí. Entonces aquí en la gráfica, que es la visualización, voy a copiar esta misma hoja, duplicar con botón derecho aquí y la cambio a presupuesto. Presupuesto. Le cambio aquí el avisito. Te digo que esta se va a llamar presupuesto.
voy a hacer una simple gráfica. Por ejemplo, ahí debió haberme quitado ese fondo. Ahí me quedó algo mal. Bueno, entonces en este gráfico circular voy a hacer lo siguiente. De los datos de presupuesto voy a coger el producto. Y de la medida cojo el total presupuesto. ¿Ves? Bien, entonces bueno, vamos a dejar ahí y salimos a descanso. Voy a parar aquí la grabación.